Hola, bienvenidos a una nueva sesión de conversación previo a Expo Salud 2025. En esta oportunidad, y como en todas nuestras sesiones, una gran invitada, la doctora Begoña Ayarza, miembro del Comité de Productividad, ex ministra de Salud, una tremenda trayectoria y currículum. Begoña, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es como sentirse en la casa y con amigos. Además, de hecho, estamos en tu casa. En el Instituto Nacional del Tórax. Nos vinimos a tomar aquí una sala para poder tener esta conversación. Muchas gracias. Y don Renato Pino, ya coanimador, coanfitrión. Sí, muchas gracias, Begoña, por recibirnos. Es un honor estar contigo. Yo siempre te lo digo, tenemos una profunda admiración por toda tu carrera, así que va a ser una conversación, yo creo, muy entretenida. Así que, nada, feliz. Oye, bueno, estas sesiones de conversación las estamos haciendo previos al evento, quizás el evento de salud más grande que tenemos en Chile, que es la Expo Salud, el próximo 1, 2 y 3 de diciembre. Y una de las características que tiene esta instancia en particular tiene que ver con tal vez reposicionar o reprotagonizar la experiencia del paciente respecto de todas las múltiples necesidades que hay a nivel tanto de atención primaria como de atención de alta resolución. Y un poco preguntar tu opinión o tu postura respecto de todos los múltiples ángulos en los que has podido observar e interactuar con la experiencia del paciente. ¿Cuál crees tú que hoy día son los desafíos más grandes que tenemos partiendo por acá, partiendo por el Instituto Nacional del Tórax? Claro, yo creo que la experiencia del paciente es como la expresión, ¿no?, de una cosa bastante más de fondo, que tiene que ver con cómo en el sistema sanitario, o el sistema sanitario no tiene sentido si no está diseñado, planificado para que los resultados, ¿cierto?, del esfuerzo del sistema sanitario se vean en las personas. Uh-huh. Y entonces, como parte de eso, la experiencia pasa a ser un elemento que uno tiene que incorporar en el diseño. O sea, que no solo el resultado biomédico es importante, exacto, sino que también el resultado emocional, sentirse seguro, sentirse con confianza. Por tanto, la experiencia lo que ayuda es en esas virtudes, ¿no?, de la relación entre las personas del sistema y las personas que atendemos. O sea, confiar, ¿cierto?, estar seguro, sentirse acompañado, disminuir los niveles de incertidumbre, saber que vas a tener partner para cada uno de los problemas que vas a enfrentar en el proceso de salud o enfermedad. Entonces, yo creo que es parte como central de lo que el sistema sanitario tiene que pensar. Y en los establecimientos, yo creo que logramos generar algunas experiencias que pueden ser significativas, pero yo estoy convencida de que esto tiene que ser parte de una política nacional. Uh-huh. O sea, si nosotros queremos llegar lejos, ¿cierto?, tiene que ser una política nacional con respecto a esta dimensión. Que la calidad es uno de los temas, centrado en las personas es una de las dimensiones de la calidad, o sea, es la dimensión más importante de la calidad. Entonces uno dice, una política nacional de calidad tiene que incorporar este elemento centrado en las personas. Entonces, centrado en las personas y humanizado, decimos ahora, ¿no? Uh-huh. En que la relación tenga estas componentes centrales de la relación humana, ¿no? Respeto a tus derechos, a tu participación, la compasión. O sea, como que hay elementos ahí en que una política nacional sería fundamental. Pero uno no puede solo esperar una política nacional, sino que los actores locales tenemos que ir desarrollando esa experiencia. Y acá en el instituto tenemos una suerte tremenda, en que las personas que se vinculan con el instituto, uh-huh, ¿cierto?, se agrupan y tenemos organizaciones de pacientes. Entonces, esas organizaciones de pacientes son la voz de las personas que atendemos, no solo la voz individual, que ya es importante, sino que la voz colectiva. Y entonces es muy fácil incorporarla al diseño de las políticas, incorporarla al diseño de los procesos de atención. Entonces ahora andamos así desatados, ¿cierto?, con las organizaciones haciendo todo lo que nosotros le llamamos el proyecto de humanización del instituto. ¿Y qué es lo que significa eso? Es que el espacio donde la gente espera la atención o espera una noticia,
cómo debe ser, quién mejor que la familia y las personas saben, o cómo debería ser el espacio cuando, o la forma en que nos comuniquemos cuando hay una noticia de esas tremendas que tenemos que dar el personal sanitario, tiene que ser cómo. ¿Qué es lo que dicen las personas? Mira, nosotros queremos que sea confidencial, en un espacio en que no haya una mesa y haya alguien que desde arriba dice y el otro está en una posición distinta, o será como, ¿cierto?, más juntito, en un espacio más de acogedor. Entonces estamos en esa conversación y ya partimos. Por ejemplo, había un pedido así como muy importante, que era una sala ecuménica para las distintas fe que existen, y esta se había cerrado por la pandemia para guardar medicamentos, cosa que quiero decirle que era fundamental, ¿no? Sí, claro. Y todos los elementos de protección. Entonces, y en algún momento se usó. Y eso significó que ese lugar pasó a estar en otras condiciones y no se usaba. Y estamos a puertas de convertirlo nuevamente en un lugar ecuménico y recuperarlo, y por tanto las organizaciones están muy contentas de eso. Recuperamos salas de espera. No teníamos las salas de espera y las recuperamos. Entonces apareció la luz, aparecieron los sillones, y todo esto lo hemos ido haciendo con las organizaciones de pacientes. Okay, es que cambia completamente la perspectiva. Lo mismo que decías tú hace un ratito. Fíjate que hace un par de sesiones atrás tuvimos una conversación como esta con Matías Echeverría. Él es especialista en diseño de servicios de salud. Y él decía que en el ejercicio de diseñar servicios de salud o sea, servicios, adaptados a los distintos recursos y situaciones necesarias, dice que justamente el rol activo permanente de los pacientes es crítico para que el diseño converse con la necesidad. Y es muchísimo más amplio que lo que decías tú, digamos, el outcome como terapéutico, ya bajó la presión o subió esto, el diagnóstico o tal etapa del tratamiento. Sino más bien la parte emocional, la parte espiritual, y aquí conecto con la sala de ecuménica, el espacio de relacionamiento en la que esperan los familiares de un paciente, pero también están los familiares de otro. Son espacios que determinan mucho respecto de cómo se sienten las familias y los pacientes que están en tratamiento. Sí. Hay dos espacios, uno que quería comentar porque me parece que fue un salto más allá. Porque estos espacios pareciera que están como afuera del proceso de atención. Yo creo que están adentro, yo creo que son parte del proceso de atención. Pero nosotros acabamos de terminar, y ya se hizo la primer taller, de hacer un codiseño con las organizaciones de pacientes para aquellas personas que ingresan al instituto con un problema de salud oncológico. Y entonces ese viaje del paciente, ese camino duro, tremendo del paciente, diseñamos el primer encuentro. Y el primer encuentro es en un taller multidisciplinario con todos los pacientes las personas que ingresaron ese mes. Y entonces se van a encontrar con el psicólogo, se van a encontrar con el médico, se van a encontrar con el nutri, se van a encontrar con el psicólogo, se van a encontrar con el terapeuta, el kine, y entonces el equipo de salud los va a recibir y les va a decir: nosotros te vamos a acompañar. Y entonces le empiezan a decir cómo se acompaña, en qué cosas te voy a poder ayudar yo y en qué momento te voy a entrar a ayudar. Y entonces esa experiencia, hicimos el primer taller diseñado con los pacientes, o sea, con los pacientes los diseñamos. Y el primero lo hicimos hace 2 semanas y tomamos el testimonio de personas, ¿no? Y el testimonio de las personas que pasaron por el taller era así increíble. Tú le preguntabas qué le pareció el taller. Me volvió el alma al cuerpo. O sea, esto de venir en la incertidumbre total y darme cuenta que, chupaya, por lo duro que sea, no voy a estar solo. Y han pensado en todas las cositas. O sea, como que me están recibiendo. Claro. Eso, me estaban esperando. Entonces, de verdad, y eso sí es parte del proceso de atención en la más dura, ¿cierto? Porque ahí vamos a hablar de cómo lo vamos a acompañar, cuáles son los momentos, cuánto influye la nutrición, si tiene una mucositis, qué es lo que tiene que hacer. O sea, ahí empieza el proceso de atención. Entonces, como que yo siento que esto puede llegar muy lejos en el codiseño. Es todo lo que podamos atrevernos. O sea, que el límite está más en lo sanitario que en las personas que atendemos. Absolutamente.
Yo te iba a preguntar justo, ya un poco te fuiste justo a ese punto, ¿cómo lidia esto con lo asistencial? Entendiendo la presión asistencial, ¿cierto? Los que estamos desde el lado de la gestión vemos que al final, y se trata normalmente en la academia, ¿cierto? Esto de que al final el viaje del paciente termina no diseñándose, la navegación es fragmentada, pero porque es más importante lo que estoy tratando de solucionar, el problema oncológico, pero no esto que le circunda, que como bien dices tú, yo comparto totalmente, obviamente, que es parte de la atención sanitaria, pero cómo coincide o cómo usted o cómo se alinea un consejo, quizás cómo dejamos lanzado ese mensaje, es decir, cómo se alinea esto a esa presión asistencial, si no, es que la típica excusa, porque decir, no, es que para mí es muy importante su problema oncológico que cómo se siente el paciente o cómo lo siente el paciente, mi trato o el viaje, no sé si me explico, ¿sí? Porque eso nos pasa normalmente, porque se lo come la asistencialidad, la presión, se come el servicio al final, o la calidad del servicio, ¿sí? Más allá de la calidad clínica, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la calidad de la experiencia. ¿Cómo se alinean esos incentivos? ¿Cómo se incentiva? Yo creo que hacerlo de los partícipes es maravilloso. Así tú ahí ya rompiste la fragmentación. Claro, lo que acabas de decir, esa navegación está unida. El paciente entra navegando entendiendo que lo están acogiendo en conjunto. Pero eso, claro, esta es la experiencia en un proceso oncológico. Pero también el paciente que viene por un evento agudo también puede sentir lo mismo. ¿Cómo? Ahora, mira, nosotros después de esta experiencia estamos pensando en que los pacientes, las personas que llegan con cualquier problema de salud, que va a tener que transitar por varios especialistas y es un camino largo, medio crónico, esto es como una necesidad esencial. O sea, en las personas portadoras de varios problemas de salud que concomitan, esto es esencial. Esta mirada interdisciplinaria y acompañada, o sea, parece que es consustancial a resolverlo bien. Pero yo creo que además es bien eficiente, porque lo que nos pasa es que con la atención fragmentada, entonces venir al Nutri o venir al Kine o venir... Primero, no está tan claro a qué se viene, ni la importancia que tiene. Entonces, los NSP, que no llegan los pacientes a estas disciplinas que no son las del médico o la enfermera, los más tradicionales, es altísimo. Claro. Porque se ve como accesorio. Porque se ve como accesorio, claro. No creen que es tan relevante. Parte de presentar a los equipos y decirle la importancia es lograr adhesión al encuentro entre esos profesionales. Se hace más sostenible, ponte tú, la credibilidad de las indicaciones. Está el QF, por ejemplo. Nosotros el QF, la atención del QF en las personas que tienen estas trayectorias largas y que tienen muchos medicamentos, la adhesión a los medicamentos, el señalar rápidamente cuando hay alguna reacción adversa, el QF es esencial. Crucial, claro. ¿Cuántas veces faltáis al QF? Obvio que falto. Claro. Pero además esto ha hecho que nosotros digamos ya hay este encuentro y cuando citemos a la persona al control mensual tenemos que hacer que esté el QF, el Nutri, o sea, armar el proceso de atención para cuando llegue pueda resolver esas cosas en el día. Claro. Entonces estamos asociando eso a evento único. Entonces, como que nos metimos en el proceso de atención así de frentón. Yo digo, nosotros en esas áreas tenemos 12% NSP, 13%. Bueno. Entonces tú decís, si yo logro que esa adhesión sea, o sea, uso de los recursos, claro. Sostenibilidad del proceso, van a tomarse todos los medicamentos, van a hacer las recomendaciones, nos van a creer, o sea, el resultado sanitario de frentón. Yo me voy a tomar todas las atribuciones, pero esto lo tenemos que contar más. Yo creo que vamos a tener que profundizar sobre este tema, porque yo si hay algo que digo, y siempre, estas cosas hay que mostrarlas. Y Manuel, nos vamos a tener que casar con Begoña. Absolutamente. Porque es de las cosas que uno tiene que mostrar que son posibles. ¿Sí? Porque todos, no, que volvemos a lo mismo, no, que los recursos, no, que esto, no, esto es gestión, lo hemos hablado en capítulos anteriores, y es deseo de mirar la entrega de salud desde una perspectiva distinta. Entonces, me caso de inmediato que tenemos que de alguna manera esto... Darle profundidad, sí. Quizá convocar a los actores que están haciendo, incorporarlo y comunicarlo internamente. Y ahí te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo
sea en el caso del instituto, ¿cómo lo estás haciendo? Porque esta experiencia en tema oncológico, me imagino que claramente después se tiene que extrapolar, ¿cierto? Ojalá todo lo que, como decías, todos los otros procesos de atención. Y te pregunto porque este efecto dominó, sería maravilloso que no terminara nunca y que pudiéramos de una u otra manera que todos vean esto. Institucionalmente, ¿cuál es la estrategia o lo han pensado? ¿Cómo esto después se promueve internamente entre los incrédulos, los que siempre lo han hecho así, ¿cierto? ¿Cómo, o sea, en el fondo, ¿cómo se replica? Claro, ¿cómo se replica? Porque me entró la desesperación de decir, por favor, mostrémoslo rápido, ¿sí? Mira, nosotros esta experiencia la contamos, nosotros tenemos un consejo técnico que es como el órgano, yo diría, más democrático del instituto, que es mensual. Y esto lo contamos, ¿no? Cada una de las experiencias las contamos en los consejos técnicos, además de la contabilidad de las platas, de los recursos, pero contamos esta historia. Y hoy esto que hicimos, vino el grupo que ve a los pacientes con un síndrome que se llama Marfan, que este síndrome es un síndrome, una condición que tiene a personas que tienen alteración en el tejido vascular, tienen aneurisma, tienen malformaciones óseas, tienen problemas oculares que pueden quedar con mucha disminución de la visión, orales, maxilofaciales, es un conjunto de elementos, pero lo vascular es lo más importante, ¿no? Por tanto, acá nosotros tenemos esos pacientes. Y llegó y me golpeó la puerta y me dice, quiero lo mismo que los pacientes oncológicos. Claro, entonces lo que empezamos a diseñar, dijimos, abril y octubre de todos los años, a las personas portadoras de síndrome de Marfan, atendidos por nosotros, y como hay unas redes de personas portadoras de este síndrome y familias, los vamos a invitar sábado a jornada para explicar cuáles son las condiciones, qué controles nosotros estamos contribuyendo a hacer un manual, una guía práctica para saber en qué momento tienen que controlarse con qué, y entonces hacer eso, explicarlo y además traer a los profesionales de cada una de esas especialidades de forma tal que podamos hacer además una atención. O sea, decirle, mira, la evaluación oral dice que deberías hacer esto, y lo planificamos hoy. Y fue a punto de partida de conocer la experiencia de oncología, llegó el equipo y dijo, nosotros queremos. Oye, nosotros queremos. Entonces, como que... Hay que mostrarlo. Sí. Fíjate que estoy tratando de hacer el ejercicio de la experiencia de un paciente con, digamos, misma patología, mismo cuadro clínico, mismo tratamiento, teniendo la oportunidad de asistir a una de estas jornadas de orientación y de recepción versus uno que no tiene la opción. Sí. Y imagínate la diferencia en la experiencia que hay cuando te recibe todo un equipo de salud, incluido químico farmacéutico, probablemente gente de abastecimiento también, que interviene directamente en que todos los recursos estén desplegados al momento de la atención. Versus alguien que hace el mismo recorrido, pero tienes un nivel de incertidumbre en cada paso gigantesco. O sea, realmente... y fíjate que es un cambio que pareciera no consumir tantos más recursos. No, claro. No. Es 90% voluntad y querer hacerlo. Fíjate que lo que decíamos hoy a propósito de esta idea es que la experiencia de las personas que asisten a estos talleres o encuentros, una es con los profesionales y entre ellos, pero la otra entre ellos. Eso de sentir que no estoy solo, no solo porque me acompañan, sino que hay otros. La gente, nosotros hicimos un encuentro, hemos hecho los encuentros con pacientes asmáticos, con pacientes portadores de enfermedad obstructiva crónica, con fibrosis pulmonar, y lo que ocurre es que andan con oxígeno. Claro. Lo que ocurre en la jornada es que se empiezan a contar entre ellos cómo van resolviendo los problemas. Es comunidad. ¿No? Y se genera una cierta comunidad, ¿no? Y como que se pasan los truquitos, ¿no? Mira, si tú quieres ir a hacer esto y estás con el oxígeno, mira, lo que tienes que hacer es no sé qué. O sea, como hay parte de la vida cotidiana que nosotros los sanitarios capaz que no capturamos, pero que la gente en su cotidianidad sí la sabe, cómo resolverla. Entonces tú generas ahí una experiencia increíble. Fíjate que yo estoy convencida que el otro día lo decía en el consejo técnico pasado,
que es como mi discurso. No paro en esto de la participación de las agrupaciones y de los pacientes hasta que no haya alguien sentado en el equipo directivo. O sea, tenemos que lograr que sea todo el mundo sienta que es propio, que sea parte del equipo que dirige el tórax, alguien representante de las organizaciones de pacientes. Y que participe de verdad, o sea, que con opinión, que levante la mano si no está de acuerdo, su voto importe. Si hacemos esa, yo creo que ahí pegamos un salto así, pero tremendo. Bueno, algo de eso tiene el documento que creó la Fundación Me Muevo, que vamos a tirar el spoiler porque la próxima sesión del día de hoy, vamos a tener doble sesión hoy día, va a estar con nosotros Cecilia Rodríguez y nos va a hablar de eso, porque directamente para allá va el documento que acaban de publicar. Así que yo creo que institucionalizar esto ya creo que no resiste análisis de que debe ser parte de la estructura de la gobernanza al final, ¿sí? Derechamente. Y ojalá, yo creo que desde APS hasta arriba esto empiece a permear y cada vez más tengamos esta incorporación de los pacientes, porque es la voz. Y está el consejo consultivo, ¿no? Los consejos consultivos además, existen, pero la ley lo que dice es que son consultivos, claro. ¿no? O sea, sus niveles de participación son ad hoc. Claro, no es vinculante. No es vinculante. Entonces uno dice, ese es el paso que deberíamos intentar hacer en las organizaciones. Fíjate que es muy interesante como esta como efervescencia que dice que decía Begoña, que se está generando de la búsqueda permanente de soluciones distintas y que terminan siendo, entre comillas, autodidacta, me refiero a los recursos de cada uno de los centros de salud, y que van teniendo un impacto gigantesco en los pacientes que algunos son de larga permanencia, otros son de manera más esporádica, más ocasional, pero genera un cambio gigante. Y a nivel de los equipos de salud, este tipo de instancias como la Expo Salud o como eventos en los cuales tú te encuentras también con tus pares desde el punto de vista de área científica, qué sé yo, a nivel de servicio de salud, pero también a nivel de otros actores que participan en la cadena, digamos, de suministro, por decirlo de alguna manera, que tienen, como te decía, tienen que estar desplegados al momento de brindar un servicio de salud, que también es importante para ellos la escucha activa de identificar dónde se están gestando estas iniciativas de cambio profundo, y por lo tanto, estos son como las iniciativas a las cuales hay que poner atención desde el punto de vista de brindar un soporte específico para eso, de tener una presencia más activa, de, ¿por qué no de repente disponibilizar recursos económicos para que esto se pueda replicar de manera más rápida? O sea, mi mirada es que estos espacios de encuentro como la Expo Salud son espacios muy ricos para ir y exponer, pero también para ir y recoger iniciativas que se pueden perfectamente replicar en otros contextos. Así, aquí deberíamos llamar directamente el capital universitario, por ejemplo, todo lo que es apoyo, no sé, sociológico u otros, no sé, que pudieran apoyar para tecnificar y acompañar este proceso, creo que puede ser. En lo personal, yo soy director de un instituto de transferencia tecnológica y estas son las cosas que a nosotros nos gustaría levantar. Nosotros, en uno de los equipos que tenemos que dirijo, estamos viendo un tema de un navegador oncológico que se está trabajando en varias instancias, te lo voy a comentar ahí después, y apunta a eso, es decir, cómo con tecnología entendemos este proceso, nos ponemos a disposición, pero no ponemos la tecnología por delante, sino que cómo la tecnología aprende de este proceso, claro, y se adhiere, ¿cierto? Y cómo apoya al final, pero no es que yo centro todo, no es que vamos a tener una aplicación, no vamos a centrar, estamos lejos de hacer eso, no es lo que queremos, sino cómo con tecnología, y que un poco también lo que queremos vivir en el ¿cómo se llama? En el tercer día principalmente, que es el día de la jornada de la Expo Salud, que cómo ponemos la tecnología a disposición del paciente. Y ahí cambiamos el lema, te acabamos de regalar ahí un sticker que dijimos, cómo ponemos al paciente primero, más que al centro, ¿sí? Y el paciente primero tiene que ver eso,
Si el paciente primero en el sentido de decir, es mi socio, como desde el lado del proveedor de salud, desde el que entrega salud, es mi socio estratégico y no es mi sujeto solamente al cual yo le entrego algo y le digo qué es lo bueno para él. Siempre yo repito esto, hay un paper que lo tengo que buscar por ahí, que habla sobre eso. Que estamos decidiendo para ti lo que es mejor entre nuestras cuatro paredes, pero lo estamos decidiendo nosotros sin ti. Claro. ¿Sí? Eso yo creo que ya está obsoleto en este tiempo y este tipo de iniciativas son las que directamente van en esa línea, cambiar ese paradigma. Yo insisto, no es que esté en contra, pero quiero dar a entender, o queremos dar a entender ese concepto de cambiar al paciente primero más que al centro. ¿Sí? Que se ha bullado mucho. El bullado mucho, no, está el paciente al centro, entiendo a lo que se refiere. Pero el paciente primero tiene un objetivo aún más potente. Que el primero, es decir, incluso después de mí, como proveedor, ¿sí? Es decir, no, o como el que entrego salud. Él es mi primera fuente de conocimiento, como decía Begoña. ¿Sí? Sí. Oye, Begoña, me quedé pensando en cómo se viven o cuál es el impacto como una vez que terminan estas jornadas de orientación o de recepción de pacientes. Le llamamos talleres. Talleres, ya, ok, sí, está bien, para ir incorporando la jerga. ¿Qué pasa desde los zapatos del equipo de salud? Porque digo, este tipo de talleres, de encuentros, de instancias, sin duda tienen que convertir también el ser un profesional de salud del Instituto del Tórax una experiencia completamente distinta versus otros centros de salud. Entonces, ¿qué pasa con el equipo? Mira, yo iba saliendo y me encuentro con algunos que habían participado del taller y lo que me dijeron es que está pagado todo con haber escuchado a los pacientes. No, o sea, como que sentían, la gente salía emocionada, ¿no? Porque los pacientes además cuentan en ese espacio, preguntaban y decían determinadas cosas que eran muy profundas, claro, sensibles, y se hace una conexión bien importante. Lo que recibí de esos profesionales valió la pena. O sea, con cosas como esta, no hay nada más. Era como una sensación así como muy emocionado y como orgulloso, además de que hubiésemos logrado ese espacio. No, es muy potente porque es de ese tipo de experiencia a ambos lados, digo, que te conectan con el propósito, pero así de manera intensa. Y hay cosas como, por ejemplo, hicimos los talleres para la señalética, porque igual nuestra señalética está rara, ¿no? Como que no se entiende tanto, como que había una señalética y después alguien pegó otra al lado, como que la gente pone papeles arriba, y entonces bien incomprensible, y como este instituto se ha ido generando un poco por las necesidades, entonces en el segundo piso ocurren cosas que en la lógica no deberían ser del segundo piso, pero es el único lugar donde se pueden hacer. O sea que no hay una lógica de un hospital tan tradicional. Entonces la señalética es súper importante. Claro. Hicimos el taller también con los pacientes y con las agrupaciones. Y lo que más notable era cómo ellos nos señalaban lo que nosotros no éramos capaces de ver. O sea, como ellos decían, por ejemplo, nos ponían y decían, claro, es que los carteles ustedes los ponen, algunos nos decían, están puestos para los funcionarios, no para nosotros. Bueno, nosotros, claro. ¿Cómo? Y claro, efectivamente, era para avisar al funcionario y no. Mira, era maravilloso. Y después hicimos en ese taller, pusimos qué cosas eran las importantes y recortamos revistas y fuimos buscando los conceptos que queríamos y se armó una cosa bien bella, ¿no? Y ahora el mandato, tenemos un convenio con el diseño de la Católica y ellos se llevaron eso y ahora nos van a traer a funcionarios y pacientes, nos van a traer una propuesta. Entonces, la señalética va a nacer de esos talleres. El usuario. Y entonces también, yo no sé cómo va a ser, ¿no?, la propuesta que nos traen. Yo sé lo que escuché y las cosas que dijeron, pero no sé lo que va a llegar. Entonces está bien bonito también. O sea, cuando miremos la señalética, las organizaciones de pacientes van a sentir esto es lo que creamos, ¿no? Lo que hicimos en conjunto. Bueno, ahí te entró la universidad, pues, es un poco lo que te decía. Pero me encanta, porque entró a la producción misma del ítem, en este caso, que era lo que se discutía, que era la señalética. O sea, son cosas tan simples de repente que cuesta verlo, como salir del bosque, así como mirar el bosque desde arriba, porque lo que tú dices es increíble, si la señalética que te digan está hecha para los funcionarios. Y te golpea, porque no, si es para ustedes, no.
No, espérame, que No. es muy fuerte. Pero varios Claro. nos dijeron eso, que era para que nosotros nos ubicáramos. No estaba escrita para ellos. ¡Oh! ¡Qué Claro, tremendo! claro, Era te como- duele, claro. 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 Entonces, ahora que nos van a traer la gente de la Católica de Diseño, tiene unas técnicas etnográficas Sí, y claro. cosas bien Observación. bonitas, y ellos han observado más estos focus group, más el taller, y así que ahí viene. Veremos lo que Nos nos tiene que trae. contar después lo que hemos resuelto eso. Sí. Pero sabes que lo que nosotros decimos es que no hay ningún espacio donde no puedan estar los pacientes. Absolutamente. O sea, ¿cuál es el espacio que no pueden estar? No, claro. No sé, no se me ocurre un espacio en que no puedan dar su opinión, decir y construir con nosotros, si no nada que ver, si eso no es así. ¿Por qué? Así que yo creo que esta forma de relacionarnos va puro como yo diría, como a conformar que esta organización y la mística de esta organización, que es bien bonita, sea aún mayor. El sábado tenemos la caminata por el trasplante. Partimos de Plaza Italia y llegamos acá. ¿Y con quién la organizamos? Comité organizador, organizaciones de pacientes trasplantados y todo el equipo de humanización y hospital amigo. Y organizamos esto, llevamos 5 reuniones, los pacientes trasplantados súper quisquillosos, los detalles, la cosita que vamos a poner, tenemos invitado a todo el mundo, organizado en conjunto. O sea, no hay cosa que estemos haciendo que no sea de esta forma. No hay. O sea, así se hacen las cosas. Son parte de... Y ya todo el mundo como que al principio me preguntaron, ¿y por qué hay tanto? Sí, qué bueno, ¿no? Qué choro, son organización. Claro. Y ya ahora nadie pregunta por qué. Como que ya está empezando Está a ser incorporado. natural, sí. Genial. Sí. Oye, Begoña, parte de lo que estudiamos ahí, calentando la materia antes de juntarnos a esta conversación, es tú has tenido una polivalencia de roles impresionante en tu trayectoria profesional. Pero una de las cosas que, bueno, caracteriza nuestro sistema de salud es que es esta cosa así como excluyente entre mundo público, mundo privado, y tú has estado en ambos, en varios roles. ¿Cómo es tu perspectiva de, digamos, pensando más en el futuro, aprovechando que también estamos en proceso de carrera presidencial, ¿cuál es como tu visión de la salud en Chile? ¿Hacia dónde debiera moverse? ¿Cuáles debiesen ser, en tu pura opinión nomás, pero en tu experiencia, hacia dónde debiese moverse la salud en Chile? Claro, a mí me gustan los sistemas sanitarios fuertes, ¿no? Me gusta que el sistema sanitario chileno lo es. Y tiene súper buenos resultados. Y cuando uno se mira, yo estaba mirando el otro día los indicadores OCDE nuestros, y entonces mortalidad infantil, son estupendo, ¿cierto? Esperanza de vida estamos por sobre el promedio de la OCDE, 82 años, 80 es la OCDE. Pero cuando en esos mismos indicadores le preguntan cómo califican las personas su satisfacción con el sistema sanitario, el promedio de la OCDE está que es como el 65% encuentra que está bien su sistema sanitario. Es el promedio de la OCDE. Nosotros un 40%. O sea, hay un 60% que no está satisfecho. Claro. Entonces pareciera que el sistema sanitario, ¿cierto? Y las condicionantes han hecho que tengamos buenos resultados sanitarios, ¿sí? En general, estos resultados sanitarios básicos. Esperanza de vida, mortalidad infantil, mortalidad en menores de 5 años, hasta ahí. Todo lo que viene, que es para países de ingresos medios o altos, que tiene que ver con la calidad percibida, con la calidad de la atención y la desigualdad en la atención. Fíjate que en el último PNUD del 2024 le preguntaron a la gente de qué le gustaría cambiar en el sistema sanitario, en el país. Y decía los sueldos, decían varias cosas. El tema de la inseguridad, y el tercer tema que ponían eran las desigualdades en acceso a una salud de calidad. Entonces pareciera que las cosas que nos molestan y que no estamos satisfechos tienen que ver con el sistema sanitario, con la oportunidad de la atención y con la relación, ¿no? Con la relación, la calidad de la relación y con las desigualdades. Entonces yo digo, para esos dos objetivos, hoy yo siento que no estamos haciendo mucho.
¿cierto? O sea que el sistema sanitario mirando esas dos cosas. Y yo creo que en esos dos ámbitos, que yo creo que son bien estratégicos, se pueden hacer cosas que no necesariamente requieren grandes reformas. O sea, yo también creo en las grandes reformas, pero en este aspecto no necesitamos grandes. Entonces yo, por ejemplo, digo, si nosotros tuviésemos mecanismos de financiamiento que privilegiaran, ¿cierto?, los resultados en las personas y la salud en las personas, entonces quizás tendríamos mejores percepciones de nuestra ciudadanía. Por ejemplo, hay un indicador que es las hospitalizaciones evitables o las hospitalizaciones sensibles a la atención ambulatoria. Ese es un indicador súper bonito porque lo que hace es que alinea todos los objetivos sanitarios para que el desastre de una hospitalización no ocurra y que todos los factores de prevención sean los que se fortalezcan. Y si yo financio por indicadores así, claro, aquellas unidades de atención primaria y todo, que evitan las hospitalizaciones, vale decir, protegen la salud. O sea, cómo yo genero mecanismos de financiamiento, incentivos, claro, que pongan este vector en el centro. Exacto. Y hoy hay vectores para la complejidad, cosa que me parece bien, como el GRD, pero hay otros, como algunos indicadores poblacionales de salud de la población, que también existen y que deberíamos instalar. Y entonces mira el viaje del paciente. Claro. Entonces, con sistemas tecnológicos, el ACG u otros, ¿cierto? Tú podrías mirar la población y decir, mira, este grupo de personas no está asistiendo. ¿Y por qué no está asistiendo? El centro de salud le queda muy lejos. Claro. Entonces tenemos que diseñar, ¿cierto? Sí, claro. Y entonces, pero estas personas, adultos de 50 años, el 50% no asiste a la atención primaria y cuando va a un servicio de urgencia son hospitalarios por un infarto. Nunca fueron a un EMP. No fueron a un examen médico preventivo. Nunca. Es que el examen médico preventivo debería ser como las vacunas, ¿cierto? En cualquier centro de salud hacérselo, y hay un registro nacional de EMP. Y con mi RUT entran a ver el ruso. Tiene un EMP, tiene factores de riesgo. Entonces yo digo que hay una cierta tecnología y una mirada de buscar cómo yo privilegio estrategias para prevención de salud, ¿cierto? Sí. Y promoción, y eso con, por cierto, mecanismos de financiamiento, porque pareciera que los mecanismos de financiamiento son un tremendo apalancamiento para lograr las cosas. Entonces yo digo, esas cosas podríamos hacerlas sin necesidad de grandes reformas y podríamos avanzar. Y no está tan difícil. Yo tengo mis teorías sobre el tema de esa percepción que tú hablas, porque, bueno, y esto un poco desde lo que es las teorías de consumo, se habla, por ejemplo, que nosotros los seres humanos hoy día, ya en el año 2025, donde tenemos contacto con tecnología, ¿cierto? Y mucho acceso quizá a otros servicios. Hace unos años se acuñó un concepto que se llama las expectativas líquidas, ¿sí? Que es que yo tengo expectativa de que los servicios en general, independiente de cuál sea, me rindan de igual forma, ¿cierto? Entonces ya no hago distinción si es un servicio de salud o un servicio de delivery, ¿cierto? Como en cuanto a la percepción de calidad del servicio, más allá del contenido y de la complejidad absoluta que tenga. Entonces, claro, hay gente que dice, pero si tengo, y lo he escuchado a propósito, por ejemplo, el tema de la ficha clínica electrónica, la ficha electrónica, ¿cierto? Dice, oye, pero si yo con un banco voy con una tarjeta a cualquier cajero, ¿por qué puedo sacar plata? Y no puedo llevar mi expediente clínico interoperable, ¿sí? No lo dicen así, interoperable. Y claro, y uno le dice, no, es que es mucho más complejo que eso, y empieza a explicarse, ¿sí? Pero el usuario o la persona, esta expectativa es líquida, es legítima, porque él dice, ¿cómo el Jumbo me atiende mejor, ¿cierto? Y me resuelve algo, y por qué el sistema de salud, que es un tremendo aparataje, estoy como poniendo un ejemplo burdo, pero aquí voy yo, su expectativa él no la compara si es salud o en supermercado, y no está midiendo si hay complejidad o no hay complejidad detrás, está diciendo, me sirve a mí, me entrega un servicio en un estándar que yo espero que sean todos. ¿Sí? Y es muy loco porque dice, ya, pero es que esto es distinto, esto no es retail. No estoy hablando de eso, estoy diciendo es cómo el ser humano hoy día, en sus niveles de acceso, mayor o menor, según los territorios, todo,
pero tiene una expectativa sobre los servicios mucho más transversal que hace un tiempo. Ahora, Entonces, eso sí le pega directamente a lo que es la calidad del servicio. Absolutamente, Sí, totalmente. Entonces le exige al servicio. Y por eso yo creo que teniendo un buen sistema de salud, yo coincido, los que hemos tenido la oportunidad de ir a verlo afuera, Latinoamérica es una locura. Si tú dices, estamos en el paraíso. Y ellos dicen, no, sí. O sea, anda a ver otro sistema de aquí cerquita e increíble. Sí. Y te dicen, los que conocen el de Chile, te dicen, usted tiene un sistema aquí increíble, con sus deficiencias, como todos, y esto no es perfectible siempre. Pero yo creo que el chileno en general le ponemos presión en esa perspectiva, en esa expectativa, producto que también en otros servicios que de la vida cotidiana son de muy alta calidad. ¿Sí? ¿Me explico? ¿No? Sí, O de sí, muy absolutamente. Pero mira, Entonces, sí, yo digo, esto está avalado. Nosotros en el Sí. instituto hacemos trasplantes, somos el centro que más trasplantes hace, o sea, el que trasplante pulmonar es el centro público que hace los trasplantes pulmonares y uno de los 3 que hace trasplante cardíaco. Los trasplantes es algo que la gente sí efectivamente dice, no es bien complejo. Sí. Nuestros resultados son comparables con Europa, con Suecia, con el país que me digan, nuestros resultados. O sea, técnicamente el sistema sanitario es muy bueno. Sí, sí. Nuestros resultados en cirugías complejas. Nosotros hacemos trombectomía, le sacamos los trombitos de a uno a los pacientes con hipertensión pulmonar provocada por trombosis crónica. Una operación de 8 horas y quedan impecables. O sea, las válvulas complejas, los aneurismas. O sea, dime, hemodinamia, increíble las cosas que hacen. Entonces, cuando la gente opina, es muy difícil opinar de esa calidad técnica, ¿cierto? exacto. ¿De qué opino yo? De la relación. De cómo me relacioné. ¿Cómo Me preguntaron si yo aceptaba ese tratamiento. Me informaron lo suficiente para que yo pudiera optar. Ponte tú, el otro día, nuestros cirujanos de tórax nos contaban que los pacientes que tienen deformidades torácicas son personas que están 16 años, 17, 18, como la edad en que los operamos, 18, 19, están en etapa escolar. Y entonces nosotros le preguntamos cuándo se quieren operar, porque no quieren perder clase. Claro. Entonces hacemos la maratón en enero y febrero, Claro. ¿no? Y alguien podría decir, pero están esperando un año. No, es que lo conversamos. Claro. Les preguntamos cuándo se quieren operar. Yo sé que a veces es difícil hacer eso, pero en la medida de lo posible uno trata de ponerse de acuerdo con el otro. Y yo creo que eso nos falta en el sistema sanitario. O sea, que hay espacios en que nos podemos poner de acuerdo, ¿no? Y preguntarle al otro si quiere o no quiere, si va a tomar qué decisión. Esas cosas yo creo que nos faltan. Entonces nos faltan esa relación más de iguales, ¿no? Uh-huh. Y ahí la gente se queja, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que nos falta caminar, ¿cierto? Nos falta ponerle más energía y eso se tiene que expresar en la dura. O sea, cuando uno dice, esto que están haciendo es verdad, y yo miro cuántas luquitas le ponen. ¿Ah? No es que quiero que le pongan más, sí, sino que la distribución en el sistema sanitario. Entonces, por ejemplo, Chile todavía, claro, todavía no llega al 30% de financiamiento de la atención primaria. O sea, de todo el financiamiento del sistema sanitario, aún la atención primaria no es el 30%. Y la Organización Mundial de la Salud, la OPS, todos dicen el mínimo es el 30%. Y nosotros que decimos que la atención primaria es lo más importante, todavía no llegamos. Entonces, o la salud mental es súper importante, dicen de todo el financiamiento debería ser el 6%. ¿Y cuánto estamos nosotros? Como en la mitad. Entonces, lo que quiero decir es que no solo es más recursos, sino que esa distribución tiene que dar cuenta de esto que estamos diciendo. Centrado en las personas, anticiparnos al daño, financiamiento a tener poblaciones sanas, y eso sí se puede hoy. Quizás antes era muy difícil estas cosas poblacionales, pero hoy la tecnología lo permite. Sin duda. Tiene los resultados. Sí, claro. Si la cosa es que nos pongamos de acuerdo. ¿Y cómo diseñamos al final? Claro. Eso. Fíjate que yo pienso en como iniciativas en la historia que han como que transformado la salud de Chile. Y este es desde mi, digamos, zapatos de observador. Yo no soy profesional de la salud, pero estoy relacionado, digamos, desde el ángulo de las comunicaciones. Pero de esos hitos que han transformado hacia mejor, yo creo que uno es el GES, que estuvo de cumpleaños hace poquito, Auge GES,
El otro es la ley Ricarte-Soto, para menos pacientes, pero con diagnósticos muchísimo más severos. Que cumple ahora también. Claro, por estos días también está. Sí, mañana, de hecho, hay un prendiendo evento velita. asociado. Exacto. Vamos a estar ahí. Y yo creo que el manejo de datos podría ser una tercera iniciativa en esa lista, que transforme completamente el sistema de salud y que diluya un poco esta división entre que yo soy público o privado, que tengo más acceso, que tengo más listas de espera, sino que haya una suerte de mirada, no sé si estadística, pero mirada inteligente respecto de lo que nos ocurre como población y brindar soluciones de salud en base a eso. Claro. Y no en base a las capacidades locales de cada centro. Fragmentadas, como Fragmentado, siempre. exacto. Claro, Sí. a mí me gusta que hubiese un piso, ¿cierto? Que toda la población tuviera atención primaria. A mí me encanta esa idea. Me parece que eso es lo que corresponde. Ahora, todos entonces tendríamos que tener un financiamiento solidario para que la atención primaria fuera de todo. Ahí yo no me pierdo en eso porque yo creo que en algún punto, cuando yo contribuyo con los impuestos, yo me siento parte de la construcción de este país. ¿Cierto? Sí, claro, Cuando uno supuesto. dice estas luquitas van para allá y uno dice, mira, estoy siendo parte, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que en esta cosa de la salud también hay que hacer ese fondito como solidario porque así como que estamos más unidos. Pero en el caso de las prestaciones, yo creo que ahí el propio Estado, con todos los prestadores de un territorio, uno podría hacer conversaciones inteligentes como para que el escáner que yo me hago en una clínica, ¿cierto?, lo pueda ver el médico que está en el centro de salud. ¿Por qué no? Estamos trabajando en eso. Fíjate que el otro día esta misma Y conversación... no lo repito, y lo miro. Ujú. El otro día teníamos una conversación llegamos al mismo punto con Nicolás Dualde, que es director de salud de Huechuraba, y él nos decía, a nivel de territorialidad comunal, decía, nosotros tenemos mamógrafo y Renca, que está al lado, tiene... Recoleta. Recoleta, perdón, tiene laboratorio. Entonces, bueno, estamos hablando para hacer prestaciones A cruzar. cruzadas. Claro. El desplazamiento es mínimo. Estupendo. Y se beneficia. Sí, entonces parece que tiene sentido. A eso voy. Es un cambio de paradigma que tiene un efecto virtuoso gigante. Además de unos niveles de eficiencia, el servicio Occidente, yo me acuerdo cuando ellos centralizaron los exámenes de laboratorio y todos los exámenes se toman en cualquier toma de muestra de cualquier comuna de la zona Occidente y se procesa en una gran central que está en el San Juan. El costo de eso, con esos volúmenes, es bien marginal, con un estándar de calidad para todos igual. Entonces, el sur, el Servicio Metropolitano Sur, acaba de hacer una licitación en que tienen un RISPAC común para todo el servicio, atención primaria, secundaria y terciaria. Bueno. Entonces, todos van a poder ver las imágenes. ¿Era tan difícil hacer eso? No, había que ocurrirse. Yo digo que se pueden hacer cosas y no son de otro mundo. Tú miráis esos dos ejemplos y ¿por qué no lo tenemos hecho todos así? Es súper Bueno, replicable. nosotros lo hablamos, un poco lo que estamos promoviendo. Tú conoces el modelo que estamos promoviendo en SNAP, que es un poco eso, es decir, cómo es un tema de paradigma. Alberto Vargas, director del Servicio de Salud del instituto también, o de este servicio, también dice, esto es un tema de burocracia y de toma de decisiones y de alinear incentivos, pero también entender que es un tema ya insostenible, ¿cierto? De no hacerlo, un poco lo que hablaba, que está haciendo Nico. Ineficiente, es efectivo. Pero, y también, espérame, para los pacientes. pero también estupendo. habla desde la relación. Volvemos al mismo tema. Porque, y es lo que nosotros promovemos mucho y quizás me han escuchado muchísimo hablar, si por qué insistimos en mirar al paciente como si fuera un paciente, un rompecabezas, cuando el paciente se mueve en un sistema de salud público-privado y él necesita resolver su problema, ¿cierto? Claro. Entonces, si él va y se atiende en el sector privado y vuelve, es absurdo y no tiene ninguna razón de ser que yo no como sistema no me adapte a esa posibilidad que también estoy dando como Estado, claro, ¿cierto? Porque también lo estoy financiando como Estado, con un FONASA por detrás, libre elección, y ¿por qué estoy diciéndole, no, ¿sabe qué? No vale esa atención, tiene que ser hecha por mí o por mi servicio. Y ahora ¿sabes? Pensaba en esto, que nosotros hicimos un proyecto, que la Ceci Rodríguez también estuvo, que va a estar después, con
con Araucanía. Y nuestra idea era convertir las postas rurales, darle una nueva mirada a las postas rurales. Decir cuál es la posta rural del siglo XXI, cuál es el organismo de salud que va a responder a la ruralidad. Cosas que nos aparecieron, ¿cierto? El agua rural, que es escasa, el agua potable rural, la autonomía eléctrica, pero eso le pasaba a los colegios, pero tampoco a los centros deportivos, y empezamos a pensar por qué no juntamos esos espacios y hacemos una inversión del Estado en que esté el centro deportivo, esté el colegio y esté esta posta rural. Y ahí empezó a aparecer esa conversación virtuosa de los sectores que están muy acompañados de salud. O sea, esto mismo que estamos hablando, la información acerca de lo que le pasa a los niños, niñas y adolescentes. El Ministerio de Salud hace atenciones preventivas de salud, que las hace el Ministerio de Salud. Yo no las conozco como sistema de salud, no sé esos resultados. Mira si son escolióticos, mira los ojitos, que son súper, pero yo no lo conozco. Yo cuando voy a mirar las fichas de ese pequeño, yo no tengo esos datos. ¿Por qué no? Si son esfuerzos en términos de salud, ¿cierto? ¿Cuántas cosas ocurren en el colegio que podrían ser tremendamente valiosas para la evaluación sanitaria? Salud mental, por ejemplo. Todo. Entonces, tú decís, no solo para el sistema sanitario, la información que ocurre dentro del sistema, como que la salud, como es entendida como el bienestar, está más vinculado al deporte, a la educación. O sea, hay otros ámbitos que podríamos ir a buscar información y datos que permitirían mirar más integralmente. Así que la invitación es a salir del clásico sistema e irse al intersector a buscar también Bueno, el documento de la Fundación Me Muevo habla de eso, de cómo en todas las decisiones políticas, de incluso interministerial, está la decisión sanitaria, está incorporada. Sí. Oye, Renato, ¿te parece que hablemos un poquito de la jornada del tercer día de Expo Salud? Bueno, aprovechando de todo este flujo de experiencia de pacientes. La jornada va a tratar, tenemos 3 días intensos que vamos a tener un punto de prensa, ¿cierto? A cargo de Manuel, y un punto de prensa y backstage donde vamos a estar hablando de esto con todos los actores que vayan y que nos visiten. Y además el día 3 vamos a tener una jornada que tiene varios ítems, varios puntos, tiene unos keynote y tiene unos paneles de conversación desde la atención primaria y desde el territorio y visto también desde la atención secundaria. Y además vamos a tener un workshop intermedio, que es un workshop que de alguna manera lo que busca es invitar a las personas que estén ahí, que son invitados estratégicos, a pensar en cómo armar equipo para diseñar servicios en esta línea. Entonces ahí, tú has sido invitada también. Eso es súper valioso porque es desde lo más genuino y desde la experiencia de los que están ahí invitados, contar, y queremos terminar en un manifiesto, una especie de documento que después le entreguemos a la comunidad y le digamos, mira, estas son simples recomendaciones que nacen desde el cariño de las personas que participaron para decir cómo empezamos a diseñar. No es cómo diseñar, sino que es cuáles son los habilitantes para sentarnos a hablar de esto. Un poco lo que decía Begoña, ¿sí? Cómo incorporamos al paciente para que nos testeara ¿cómo se llama? La señalética. Eso empezado quizá. Y alguien lo va a pensar, se va a ir a su institución y decir, ¡guau! ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros en ese ítem? Sí, entonces, un poco eso. Cómo humanizamos esta sensibilidad y pensando en la persona, no necesariamente en el paciente como fin, pero también en la persona que es el colaborador, que es parte de este proceso. Que es un poco lo que hablábamos. Así que es un poco la invitación. Ojalá sea muy bonita, muy enriquecedora. Y Begoña, tú estás más que invitada, claramente. Muchas gracias. Y eso, día 3 de diciembre, Espacio Riesgo. Espacio Riesgo. Oye, si les parece, vamos a ir cerrando esta sesión. Begoña, 1.000.000 de gracias. En lo personal, un honor haber tenido la posibilidad de tener esta conversación, más encima aquí mismo. En la casa. Podríamos estar horas. Horas. No, esto es para amanecerse. Gracias por la invitación. Gracias por brindarnos un ratito de la agenda. Renato, de nuevo, gracias por la compañía. Y por extender la invitación para el próximo 1, 2 y 3 de diciembre en Espacio Riesgo, Expo Salud, con una tremenda agenda de congreso y de otros eventos satélites, dentro de los cuales está la jornada del día 3 que acaba de comentar Renato. Así que solamente hacer una invitación a participar. Nosotros de verdad creemos que estas son instancias muy valiosas para que
profesionales de múltiples formaciones, pero que convergen en poder brindar más y mejores servicios de salud a los pacientes en Chile, se pueden reunir para poder replicar y poder escuchar buenas prácticas que otros ya están haciendo y poder implementarlas en su ámbito de acción. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.